Son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7:05. Estamos en www.radiocolosal.com para Ecuador y para el mundo. Vamos a continuar inmediatamente y un saludo cordial a través del hilo telefónico. Está ya con nosotros César Coronel, a quien de la manera más comedida le agradecemos su participación en este espacio. César, buenos días. Bienvenido. Se mueve el tablero de la electoral. Ayer aparece ya el señor Fabricio Correa también como candidato. Tengo entendido que se ratifica que el Partido Social Cristiano iría con Álvaro Noboa, por lo menos es lo que tenemos conocimiento. ¿Cuáles son las novedades? Qué placer escucharlo. Bienvenido a través de Radio Colosal. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Un abrazo a quienes a esta hora nos escuchan en la provincia de Tungurahua y gracias a la generosidad de las redes sociales y en el resto del mundo. Sin duda alguna, el panorama político es cada vez más incierto y es que aun cuando las candidaturas se siguen confirmando y otras se siguen declinando, como es el caso del señor Sonny Holzner, el panorama frente a las elecciones del 2021 sigue siendo incierto porque hay altos niveles de indecisión, porque hay una fragmentación del centro hacia la derecha, porque el correísmo al parecer haría cambios en su binomio en los próximos minutos, en las próximas horas. Es decir, todo el panorama sigue siendo incierto, más allá de que yo siempre lo digo y en este espacio he tenido la oportunidad de varias veces mencionarlo, que en este país es imposible predecir lo que va a pasar a futuro, es imposible predecir lo que va a pasar en 6 horas, en 12 horas, peor aún en 8 meses. También es un tema muy claro que hay altos niveles de decisión, que hay altos niveles de decepción por parte de la ciudadanía, y esto no es sino justamente consecuencia de la falta de trabajo de políticos que aparecen de la noche a la mañana, también por la falta de trabajo de los partidos que no han estructurado de manera permanente sus bases dedicados a la formación de nuevos cuadros, pero sobre todo también por la decepción generalizada que existe por parte de los ciudadanos respecto a la política, porque no encuentran en la política una actividad que realmente les sea útil a los ciudadanos, que realmente le genere frutos a los ciudadanos. Por ello es importantísimo, es fundamental que la política recupere la confianza de la ciudadanía, que la política procure que los ciudadanos vuelvan a confiar en los políticos, que la gente encuentre en la política una actividad realmente útil. Por eso hay que dignificar la política, hay que reivindicar el servicio público. Lo importante y lo de fondo, votar bien. Ojalá y cuando ya se concreten las diferentes candidaturas, que cuando ya se determine quiénes van a ir por qué listas, sean realmente opciones válidas y que elijamos de esas la mejor. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Ahora, en el caso del Partido Social Cristiano, entiendo que aún no hay una candidatura definida. Habría que ver qué es lo que sucede en las próximas horas, que ellos harán el anuncio. Entiendo que hoy viernes había una reunión de toda la directiva nacional para poder un poco ir ya tomando esas decisiones, y que el domingo se va a anunciar esto al país, y luego pues el proceso natural, democrático de primarias que tienen que hacer cada organización política. En efecto, el Partido Social Cristiano, obviamente, más aún luego de la declinación del ex vicepresidente Sonny Holzner, tiene varias opciones igual, las 4 de sus precandidaturas internas, así como, entiendo, han habido conversaciones con varias otras organizaciones y personajes, como el que usted mencionó, que es el abogado Noboa. Sin embargo, habrá que ver qué es lo que se decide en las próximas horas. Yo espero y estoy seguro que, sin embargo, de que el Partido Social Cristiano es una organización política trascendental, que lo que ellos decidan es realmente importante para el país, no es menos cierto que el país no se acaba ahí. Es decir, habrá que ver qué es lo que pasa también con la decisión que ellos tomen, que estoy seguro va a ser la mejor para el Ecuador, porque hay un objetivo de fondo, y el objetivo de fondo, y eso es lo que deben entender todos los partidos políticos, es que el objetivo debe ser evitar que el populismo vuelva a hacerle tanto daño como en efecto lo hizo tanto tiempo en el Ecuador. Eso es lo de fondo, y eso deben entender los partidos, y hacia eso deben ir dirigidas las candidaturas que se van a ir anunciando en los próximos días. Ahora, ¿cómo evitamos un fraude electoral? Y digo esto con todas las letras porque es lo que más me preocupa. Inclusive encuestadoras empiezan a allanarle el camino a Correa. Yo realmente no creo, de ninguna manera no creo, que el pueblo va a votar otra vez por su verdugo, por el que le ha robado.
no creo que de ninguna manera el pueblo piense en votar por Correa. Y de acuerdo a las encuestas de Market, de Sedatos y de otras, de Click, por ejemplo, salen con el cuento de que Correa estaría con cualquier candidato en segunda vuelta. No lo creo. Sí, es cierto que hay muchos candidatos y que el voto se fragmenta, pero de ninguna manera creo que tenga posibilidades Correa, menos con cualquiera. Por ejemplo, el señor Arauz, ¿quién va a votar por desdolarizar el país? No entiendo de dónde salen estos datos. O sea, para mí las encuestadoras están mintiendo y están allanando el camino a la mentira. Están tratando de convencer al pueblo de algo que no va a pasar. Ahí usted tiene que, diferenciar algo que es muy importante. Y ojo, no defiendo yo a ninguna encuestadora, yo he sido muy crítico de las encuestadoras, sobre todo en el Ecuador. Sin embargo, hay una cuestión de fondo que debemos separar, y es que hay un alto nivel de indecisión. Es decir, los datos que tienen hoy las encuestadoras son respecto a las personas que ya se decidieron por quién van a votar. Es decir, hay un altísimo nivel de indecisión que yo creería que está en el orden de más o menos el 60-65%, si no es más. Yo diría hasta el 70%, y yo más o menos tengo datos que están más o menos. Apenas 2 de cada 10 personas tienen decidido su voto y los otros todavía no. Entonces usted y yo estamos en la misma sintonía. Mire, si usted tiene un alto nivel de indecisión en esos rangos tan altos, es evidente que quienes responden en estas encuestas son aquellas personas de voto duro, es decir, de un voto que ya está decidido, aun cuando el resto de la gente no decide aún por quién votar. Y eso realmente, es más, usted me pregunta a mí, yo estoy dentro de ese grupo de los indecisos, todavía no sé por quién voy a votar. Entonces, evidentemente, el correísmo, hay que mencionarlo, fuerte o no, sí tiene un voto duro, que no sabemos en qué porcentaje será. Y es parte de eso quienes responden a las encuestas. No nos confundamos, es decir, el voto duro del correísmo responde a las encuestas y por eso los niveles que usted tiene reflejados en los números, pero no necesariamente porque las encuestadoras les estén haciendo el juego, sino por un fenómeno natural de indecisión versus voto duro que genera esta distorsión de alguna manera en el resultado. Ahora bien, lo que yo sí creo y lo de fondo es que el correísmo no va a alcanzar más allá, y es mi opinión muy particular, no soy encuestador, pero algo de olfato de experiencia tengo, el correísmo no alcanzaría, salvo que la derecha siga cometiendo los mismos errores de siempre, no debería alcanzar más del 13 al 14% en el mejor escenario. Es lo que yo creo. Sin embargo, repito, en este país todo puede pasar, este país es el país de los impredecibles, en todo escenario siempre uno podría equivocarse, así que esperemos, lo que pase. Ahora, yo creo que es fundamental no esperar sentados. Por ello, hace un par de días he empezado, a través de los espacios que se me han dado en los medios de comunicación, a hablar de la necesidad de la unión, de la necesidad de deponer esos mezquinos intereses de algunos, a que los ciudadanos entiendan los partidos políticos, entiendan la necesidad de trabajar por los ciudadanos más allá de sus organizaciones. Los partidos y los candidatos deben ver mucho más allá de sus narices. Y hay un objetivo de fondo, repito, que es lo importante: evitar que el populismo vuelva a causarle daño al Ecuador, como en efecto ya lo hizo. Ahí concuerdo con usted en muchos temas, pero ¿cómo evitamos aquello? A ver, eso no es responsabilidad de los partidos políticos de que Correa siga teniendo voto duro. O sea, ¿en qué fallaron y en qué están fallando en este instante para que el voto duro siga estando en el lado de Correa cuando uno termina diciendo, después de que nos roba, que nos perjudica, que destruye el país, que haya gente que siga votando por él conscientemente? No lo entiendo. Y el problema de los partidos políticos no es el cacicazgo, aquello de que solo yo y nada más que yo, un grupo de personas dueños de los partidos políticos. Sin duda alguna hay varios factores para poder responder a su pregunta, es decir, ¿qué es lo que origina que el correísmo siga teniendo cierta cantidad importante de votos duros? Que repito, no es la primera ni segunda fuerza del país, como algunos intentan decir, eso también no hay que perder la objetividad, pero sí, sigue teniendo una fuerza importante, sigue teniendo una votación interesante, pero eso es consecuencia de varias cosas. Primero, y yo creo que lo más evidente, los graves errores que cometió el gobierno actual, que llegaron al punto de que mucha gente empiece a decir con Correa estábamos mejor.
Y eso es realmente preocupante. Por otro lado, usted tiene una división, una fragmentación de del todo el centro hacia la derecha, que evidentemente le da más chance a ellos, que en cambio sí están unidos. Y eso es evidente. Bueno, ellos también se van a fragmentar esta vez. Va a ir, por un lado, Fabricio Correa. Por otro lado, probablemente el candidato de Correa, que podría ser Arauz, aunque no lo creo. Yo pienso que más bien va Marcela Aguiñaga y Arauz será candidato a la vicepresidencia. Lo que Correa quería hacer era promocionar a Arauz. Ya lo consiguió a medias. Aparte está Avanza, que era parte también del grupo correísta. Está el señor Gustavo Larrea, el comandante Juan de la lista 1. Es decir, también ellos se van a fragmentar, sin contar con que el sector indígena también está por otro lado, con que el otro partido de Moreno, de Gary Moreno, todavía no termina de definir candidato. Es decir, también allí va a haber fragmentación. Ya, pero a ver, vamos a mencionar varias cosas porque creo que sí es importante poner todo en su sitio. Por ejemplo, en el caso del Partido Avanza, entiendo que ellos se han decidido por Isidro Romero, que de izquierda no es. En el caso de Fabricio Correa, tampoco podemos decir porque es un candidato de izquierda, todo lo contrario, un empresario de derecha. Y en el caso pues del movimiento indígena hay una evidente fragmentación, pero que al final del día, a nivel de votación, no tiene una representación importante. Si no, usted recuerde que en la mayoría de congresos el movimiento Pachacutic no ha tenido más de 2 o 3 legisladores de los 137, es decir, no perdamos un poquito la objetividad ahí. Y por otro lado, la división, decía yo, no está solamente, la división está principalmente en el centro hacia la derecha. ¿Por qué? Porque del lado de la izquierda usted tendría como candidatura fuerte la del correísmo, y de ahí el resto son simplemente, digamos, candidaturas que podrían estar apareciendo por ahí, como la del señor Gustavo Larrea, que sería nefasto realmente para el Ecuador, si no igual o peor que el correísmo. Tiene usted por ahí también el tema del movimiento indígena, como lo había mencionado, que tampoco tiene una relevancia electoral importante. Realmente... Pero no se olvide que Yacu Pérez es vivísimo. Yacu Pérez es tanto más peligroso que Correa, porque habla bien, hay que reconocer las cosas, es hábil, y mire usted cómo le saca del paseo a sus 2 compañeros. O sea, a Yacu Pérez no lo descuide, es muy peligroso, es un hombre... Le cuento una cosa. En el caso de Yacu Pérez, además de lo que usted ha mencionado, que es totalmente cierto, es alguien que ni siquiera reconoce al Ecuador como Estado, que es alguien que está convencido, y esto hay que advertirlo al Ecuador, esto es peligrosísimo, señores, es alguien que está convencido de que usted y yo, que somos mestizos, somos invasores, que ellos no van a hacer una reforma agraria, sino una recuperación de lo que dicen que les han invadido. Ellos están convencidos de ese tipo de cosas, están convencidos de que el Estado ecuatoriano no debería existir, sino las nacionalidades, que ellos tienen derecho a emitir pasaportes y documentos de identidad, a hacer su destino de manera absolutamente individual al resto de los ecuatorianos. Eso realmente es absolutamente peligroso, y más aún en un momento en el que necesitamos estar unidos como país. No puede ser posible que una candidatura que pretenda la división y el racismo, porque ese sí es racismo, reconociéndose ellos como superiores y el resto de nosotros como inferiores, eso no puede pasar en un momento como el actual en el Ecuador. Y hay que advertir, por favor, les pido a usted y a todos los medios de comunicación que adviertan a los ecuatorianos del peligro que podría significar el señor Pérez en el caso de que llegara a tener alguna expectativa importante a nivel electoral. Hoy, como usted bien dice, se ha movido con mucha habilidad, y probablemente el día sábado, que son las primarias del movimiento indígena, será proclamado como candidato único, pero realmente sería nefasto para el Ecuador, nefasto. Eso es lo que hay que tener cuidado, porque en un debate el comunismo, el comunitarismo de él va a ser complicado, porque además sabe hablar, sabe engañar. Ya nos ha pasado en el Ecuador lo que nos ha pasado por el cuentero de Carondelet, por Correa. Así que hay que tener mucho cuidado con esos temas. ¿Qué hacemos con el Consejo Electoral que proclama que hay más de 13 millones de votantes? O sea, ¿se sigue fraguando un fraude? 13 millones de votantes es imposible. Somos 16 millones de personas. Se calcula que las 3/4 partes son personas entre 16 y 75 años, es decir, en capacidad de votar.
y esas 3/4 partes no coinciden con 13 millones. Para tener 13 millones de votantes, Ecuador debería tener arriba de los 20 millones de habitantes, y no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos votos fantasmas que van a tratar de cambiar las cosas. Más aún con Diana Atamaín en el CNE. En ese tema en específico realmente no podría yo darle una opinión muy técnica porque desconozco respecto a la forma en que se ha elaborado en esta ocasión el padrón. Pero sí quiero recordarle a los ecuatorianos que hasta ahora nos escuchan que desde el año, al menos desde el año 2012, a través de una denuncia que presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, un grupo de ciudadanos, 3-4 ciudadanos entre los cuales estuve yo, justamente lo que pedíamos era la transparencia en los procesos electorales, la depuración del padrón, una auditoría profunda del sistema informático. Mire cuántos años han pasado y seguimos en la misma discusión. Ojo, repito, más allá de los rostros que hoy están en el CNE, más allá de Atamaín o quien fuere. No, vamos a lo de fondo. Lo de fondo es que seguimos en la misma discusión desde hace tanto tiempo. Esa desconfianza natural, repito, también lo he dicho en este espacio, porque el CNE durante 10 años arrastró una mochila pesada de desconfianza. Y eso evidentemente no lo podemos desconocer. Pero creo que también ya es hora de que los ciudadanos podamos tener una elección transparente, que podamos confiar en la autoridad electoral. Yo esperaría que así sea. ¿Usted confía en Atamaín? Correctamente. ¿Usted confía en Atamaín? ¿Confía en Estela Cero? ¿Confía en el señor Cabrera? Como le digo, yo no podría dar una opinión definitiva respecto al accionar de los señores porque realmente no he estudiado en detalle. En todo caso, lo que sí creo es que por lo menos en lo que se ve a nivel público, las respuestas que se dan a las diferentes pretensiones, como la que ayer justamente anunciaba un precandidato presidencial que decía que va a renunciar al fondo partidista, pero que igual va a hacer campaña. Bueno, me parece que el señor no se ha enterado que si no tiene el fondo partidista para poder pautar en medios de comunicación, no va a poder hacer campaña con su dinero en medios privados, porque pero eso ya lo está haciendo. Es absolutamente inconstitucional. Pero ya lo está haciendo, pues. Ya lo está haciendo. Ah, supuesto, pero el candidato que nos referimos nunca ha respetado franjas, nunca ha respetado montos ni límites. Eso lo tenemos clarísimo. No es un tema de ahora, es un tema ya de costumbre por parte de esta candidatura. Lo cual es grave, lo cual es terrible porque se pretende llegar al poder infringiendo las normas electorales, tratando de evadir por todas las vías las disposiciones, y eso es claramente un ejemplo negativo. Eso claramente evidencia que es alguien que no debería llegar al poder, porque sin poder, miren lo que hace, teniendo poder, ¿qué hará? Oiga, y sin querer usted acaba de tocar al asambleísta de Tungurahua, que ha propugnado lo mismo, que aquí en Tungurahua todos renuncien al fondo partidario y que le pidan al Consejo Electoral que les autorice a gastar de su dinero. Tema que no puede ser, lastimosamente. O sea, eso sí es lo que nosotros pedimos, pero antes, para que se haga la reforma correspondiente, porque por ley ya no pueden cambiar, ¿no? Ahí hay que marcar una diferencia. Una cosa es ser candidato al legislador y otra cosa es ser candidato a presidente de la República. Pero hablamos del mismo fondo electoral, Estamos hablando del mismo fondo electoral, pero por supuesto, pero estamos hablando también de dos radios de acción absolutamente diferentes. Le voy a poner un ejemplo. Aquí en la provincia del Guayas, usted tiene, por ejemplo, el Distrito 3, que realmente comprende una jurisdicción importante, pero que en los recorridos, en las diferentes alternativas que hay, se puede llegar. Es decir, no estoy defendiendo a nadie, pero sí hay que marcar una diferencia entre lo uno y lo otro. Ahora, lo de fondo es que hay una prohibición constitucional, que está en la Constitución, que no la puso Atamaín, que no la puso usted, no la puse yo. Es una prohibición que ya existe desde hace tiempo en la Constitución, de que las personas candidatas puedan pautar en medios de comunicación si lo hacen por fuera de la pauta que se les da por parte del CNE. Es decir, esa prohibición existe y es un tema que no deberíamos ya discutir, porque por ahí aparentemente sí se puede discutir aquello, lo dijo Diana Atamaín ayer, que la única forma de saltarse aquello es un decreto presidencial que cambie
por la excepción, por la emergencia, este asunto y que permita que los candidatos pongan su propio dinero. O sea, aparentemente, de acuerdo a ella, sí se puede corregir el tema, no en manos de ella, no en manos de la Asamblea, sino por un decreto especial del presidente de la República, por lo menos así lo dijo ayer. Bueno, yo no tengo que estar de acuerdo con la señora Tamaín y en este caso no estoy de acuerdo. La Constitución es clara. Ojo, nos guste o no nos guste, la Constitución es clara y manda con mucha claridad, con claridad meridiana, a esa prohibición. Está establecida en la Constitución. Además de que no se pueden hacer cambios en el tema electoral en el último año, ¿no? O sea, un último año previo a las elecciones, es decir, no podrían funcionar cambios de último momento. No podrían hacerse, primero, y dos, que evidentemente los cambios a la Constitución son mucho más rígidos que cambiar una ley, un reglamento o hacer un decreto. Entonces sería realmente imposible a nivel legal. Pero esperemos que en esta campaña los candidatos a la presidencia de la República empiecen a actuar ya de una vez por todas con seriedad, con responsabilidad histórica, comprendiendo que realmente lo que se está definiendo no es solamente una elección, pero si ellos llegan o no al poder. Lo que se podría estar definiendo es también el futuro del Ecuador. Se podría estar definiendo el futuro de nuestros hijos. El hecho de que pueda o no volver el populismo a gobernarnos y hacernos el daño que ya nos hizo en su momento. Terrible, terrible. Finalmente, mi querido César, propongo un simple comentario. Ayer la Posta hace conocer supuestamente un sobre encontrado en un doble fondo en el que se hablaría sobre repartos por parte del fallecido ex prefecto. Y uno queda preguntándose, bueno, ¿qué pasa? ¿Es esto cierto? ¿No es cierto? Aunque yo no dudo de la Posta, le soy sincero, no dudo de la Posta, pero ¿qué se puede hacer en este momento? Evidentemente ese es un proceso judicial que está en curso, y tiene que poner en conocimiento de las autoridades estos documentos que la Posta justamente el día de ayer anunció al país. No conozco el tema en detalle porque no he tenido la oportunidad de revisarlo. Usted ve que las coyunturas en estos días han sido complejas y estamos llegando a un proceso que culmina el día domingo de las primarias, lo cual a todos nos tiene un poco complicados con los tiempos. Sin embargo, lo de fondo, decir lo que siempre he dicho, frente a cualquier acto que podría presumirse de corrupción, de mi partido o fuera de mi partido, de gente cercana o gente lejana, las autoridades tienen que investigar con seriedad, con objetividad y sancionar con drasticidad cuando exista ese tipo de situaciones que se evidencien, que se prueben. Y en ese sentido yo exijo que la justicia actúe con objetividad, con independencia y con celeridad, pero sobre todo con estricto apego a la ley. Porque evidentemente una cosa es lo que los medios de comunicación obviamente pueden mostrarnos y que evidentemente nos generan en algunos casos indignación y tal, pero otra cosa es lo que dice la ley y cuántas de esas cosas realmente son delitos y cuántas de esas cosas se pueden sancionar y cuántas de esas cosas van a poder probarse. Es decir, hay un largo recorrido todavía, vamos a ver qué pasa en las próximas horas y días. Lo que yo sí espero, repito, es que la justicia actúe con objetividad, con celeridad y con estricto apego a la Constitución y la ley. Ojalá sea así. César, muchas gracias. Siempre un placer. Gracias a usted. Qué gusto. Un abrazo y que tenga un buen fin de semana usted y todos quienes nos escuchan a esta hora. No se olviden de en las redes sociales mantener la conversación @César Coronel S en todas las redes sociales. Un saludo cordial. Gracias, César.
Son las 7 de la mañana con 29 minutos. 7:29, le envío un saludo cordial, un abrazo enorme al señor doctor Guillermo Bastidas que nos acompaña. Guillermo, buenos días, bienvenido. Hoy vamos a hablar de política, no vamos a hablar de salud. Tengo entendido de que Guillermo aceptó precisamente la nominación, la posibilidad de ser primer candidato a asambleísta por el partido de Lucio Gutiérrez, Sociedad Patriótica. Así que bienvenido. Vamos a dejar un poco la medicina, vamos a la política. ¿Cuáles son tus expectativas en ese ámbito? Qué gusto escucharte. Mi querido Fernando, a través de Radio Colosal he tomado una decisión trascendental en mi vida, una decisión coherente con mi función de médico, dirigente gremial y como ser humano. Ante tanto discurso demagógico, politiquería, dueños de partidos, ofrecimientos fatuos, convencimientos a nuestra patria y a nuestra población, ante la burla de los politiqueros de turno, que definitivamente han estropeado la inteligencia del ecuatoriano, sí he decidido lo que alguien incentivó en este momento de mi vida. En alguna cadena de radio que tuve, un señor llamó y dijo que le halagaba y le encantaba escucharme, pero que ya sería hora de que pase de la palabra a la acción y que se deje de tanto discurso, que evite solamente confrontar y que definitivamente vaya con proyectos que merece la provincia de Tungurahua a ejercer una función mandante en el sentido de ejercer a través de la legislatura muchos proyectos que se encuentran archivados, como la Ley Orgánica de la Salud, como la Ley de Prevención del Suicidio, varias leyes que serían muy importantes. Así que, como ya el pueblo está cansado de tanto pan y tanto circo, decidí incursionar en un grupo que tuvo la bondad y la paciencia de fijarse en mi persona, sin que venga de familia de políticos, ni que tenga el poder económico, ni que tenga ninguna afinidad con la carrera de la política, sino que con un ser humano humilde, que me creo, un ser humano identificado con la persona, con Juan Pueblo, como se dice, y un muchachito que nació de un hogar bien humilde, con un padre honesto, una madre decente y una familia al servicio de las personas a pesar de las necesidades. Así que he optado por esa situación, mi querido Fernando. Tengo entendido que no fue Juan Pueblo precisamente, pero sí Juan Carlos, quien te propuso en primera instancia. Pero el pedido definitivo, el que movió y te puso hacia adelante, fue una llamada directa de Lucio Gutiérrez, ¿no? Sí, conversamos con el presidente también, con Lucio Gutiérrez. Él va a incursionar nuevamente en lo que significa las elecciones nacionales como candidato a la presidencia de la República del Ecuador, y pensamos que habemos personas que cumplimos con un legado, ¿no? Y esas personas que cumplen con un legado, el legado son el recordarnos que cuando un barco se hunde, los que salen corriendo son las ratas, y en cambio hay personas y hay animalitos que cuando el barco se hunde ayudan a hacerle flotar, entendiéndose eso como un proyecto nacional de unidad nacional al servicio de nuestro pueblo. Muchas fuerzas conspiraron en aquel entonces y mucho se pudo haber hablado y se habla de Lucio Gutiérrez, pero yo soy de esos amigos leales
de esos amigos que suele estar en las buenas y en las malas. Y si creen que puede estar al servicio de la provincia de Tungurahua y me siento capaz de estar al servicio de la provincia de Tungurahua, lo haré con el respeto y con el apoyo de Tungurahua. Si cree que no, pues iremos trabajando, porque mi profesión es hasta cuando mi corazón deje de latir. Así que aquí no pasa nada. Yo no iría a la asamblea a buscar una fuente de trabajo, yo no voy a la asamblea a mejorar mi estatus socioeconómico, porque mi estatus socioeconómico, político y filosófico lo he hecho día con esfuerzo, con perseverancia y trabajando honesta y honradamente, mi querido Fernando. Así es. Eso es importante. Mira, y en este camino, quisiera tu criterio sobre lo dicho por el asambleísta Torres. El asambleísta propone, entre otras cosas, fuera de ley, de que quien pague la campaña sea el candidato esta vez. Y me pregunto, ¿y por qué no propusieron eso en asamblea? Y lo segundo, que le permitan, más bien, que todos firmen y rechacen notarizadamente los fondos del Estado. O sea, lo que dice es una aspiración de todo el pueblo, que cada candidato pague su campaña, pero él debió haber dicho eso en la asamblea a su tiempo, con la finalidad de que se convierta en ley, no ahorita, pues no. Bueno, es una actitud que si le vemos desde una perspectiva es sentimentalmente loable, ¿no? ¿No será un golpe de efecto nomás? Es una actitud bastante loable, mi querido Fernando. Sin embargo, es tan cierto también que yo no podría renunciar al seguro social. Obvio. O sea, por más que yo escriba, firme, documente, no es tan simple el hecho de que yo diga, pues Pancho de los Palotes no quiere, es mi trabajador y dice que no quiere recibir el seguro social y firma. Son derechos adquiridos, son derechos constitucionales que no se los puede ofrecer. Y entiendo la pasión de Esteban, entiendo la pasión y me conecto con la pasión, porque el pueblo está cansado, definitivamente. Y a veces se ampara en nuestras emociones y en nuestras pasiones. Porque sí, personalmente también me parece ridículo que 42 millones de dólares tenga que destinarse para una campaña electoral en plena crisis sanitaria. Sin embargo, eso debió hacerse mucho antes, o debe proponerse mucho antes. Un sueño que yo he tenido de siempre para estos desprendidos, para los desprendidos políticos, mi querido Fernando, que sería bueno que ganemos un salario básico nada más, por ejemplo, sería, pero habrá que hacer modificaciones justo llegando al Congreso, y espero que esas modificaciones las llevemos, porque Tungurahua va a llevarlo. Sí, que se gane el sueldo básico. Ahí les quiero ver al píllaro de mis entrañas, pelileo de mi terruño, ambato de mi corazón. Vamos como propuesta un salario básico. Que no me alcanza, que soy de lejos, que yo tengo que alquilarme un buen departamento en Quito, un buen lugar. Pues no se lance de candidato nada más, pues. O sea, no se lance. No queremos tanto desprendimiento de los políticos, porque lo que sí hemos visto, mi querido Fernando, y yo he visto personalmente, que muchos entran a la política porque les fue pésimo como ingenieros, como arquitectos, con el respeto que se merecen todas las profesiones, que yo quien más respeto las profesiones en alto grado. Pero como no les ha ido bien en las carreras para las que se formaron, entonces incursionan en la política. ¿Para qué? Para tener una fuente de trabajo. Y la política no puede ser fuente de trabajo. La política es un arte para servicio al pueblo. Jamás puede ser para servirse del pueblo. Entonces, el pronunciamiento es un pronunciamiento popular. Sí, indigna que se hable de 42 millones para una campaña política y no tenemos ventiladores en la provincia de Tungurahua. Si hay esas intenciones para posterior, yo pienso que había que analizarlo a través de la asamblea o a través de un decreto ejecutivo, que dudo que se lo dé. Además, no podría caminar de esa manera. Tiene que ingresar a través de un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley sí se demora, tal vez diría para las próximas elecciones, pero como un adendum que diga sueldo básico. ¿Qué corona tiene el asambleísta para ir a ganar tanto?
y a veces sin hacer nada. Hay que borrar además, si me permites, hay que borrar además eso de que tengan que recibir un sueldo de por vida el presidente, el vicepresidente. Basta. Si son gente capaz que llegó a la presidencia y a la vicepresidencia, vivan de su trabajo como el resto de ecuatorianos. ¿Cómo es que se jubilan a los 4 años ellos y nosotros tenemos que pasar 30 y más? Así es, mi querido Fernando. O sea, eso decía, ¿qué corona tienen? ¿Qué corona tienen? Apliquen lo que hace el Colegio de Médicos de Tungurahua, la Federación Médica Ecuatoriana y los colegios. ¿Sabes cuánto gana un presidente del Colegio de Médicos de Tungurahua? Nada. No recibe sueldo, es honorífico ser presidente del Colegio de Médicos de Tungurahua. Y tiene que trasladarse a Quito, a Guayaquil, a Cuenca, a las diferentes reuniones, pagando de su propio bolsillo, generando de su propio bolsillo, con los aportes que dan las personas que forman parte de la colegiatura. Hemos comprado visores, los laboratorios han apoyado con visores. Mira, o sea, yo pienso que sí puede generarse esto. No tienen ninguna corona y yo sí estoy opuesto. Lo que sí se podría hacer, y como dice algún gran cómico de mucho respeto para mí, ahí te quiero ver. O sea, ahí te quiero ver. Se llega a la asamblea, llegamos a la asamblea, que nos den nomás los fondos y un 30, 40, 50% para la provincia de Tungurahua, aunque sea, entre comillas, aunque sea, para que lleve como obra de beneficencia a alguna institución de personas con dolencias terminales, con cáncer, que llegue a una institución. Sí se puede hacer eso, generar recursos para eso. A estas alturas, sí, todos los políticos entramos en esa cadena. Tampoco hay que satanizar a nadie, mi querido Fernando. Pero todos los políticos en determinado momento vamos a ofrecer que sean 500 camas, ventiladores, que sean 400, que el hospital regional, eso. Además, esas no son funciones de un asambleísta. Las funciones de un asambleísta van mucho más que ofrecer, no van mucho más. Está prohibido ofrecer obras porque no está para ellos ese ofrecimiento de obras, sino para la construcción de leyes, para el enjuiciamiento de los pillos y delincuentes, que hay bastantes. Ahora me doy cuenta, no es que los buenos somos mejores. Hay un montón de pillos, y hay un montón de pillos que ahorita, con grillete y todo, están hablando de política y queriendo candidatizarse a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta propuesta política que se está planteando. Entonces, ese es uno de los temas. Ese es uno de los temas. Eso hay que cambiar. Hay que volver a la Constitución de 1998 en este término. En la Constitución de 1998, si tú tenías un juicio, ya simplemente no podías inscribirte. Ahora con sentencia pueden inscribirse, con grillete pueden inscribirse. Hay que cambiar estas leyes prodelincuenciales. Si alguien comete un delito, no importa la edad a la cárcel, señor. O sea, mira, Bucaram puede hacer lo que quiere en este instante porque tiene más de 65 años y no va a ir preso jamás. Eso dicen. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y entonces ¿en qué estamos? Eso mismo tiene que modificarse. O sea, en la asamblea tiene que modificarse y tienen que ponerse leyes pro ciudadanos honorables, que somos bastantes, eso sí. Le superamos a los bastantes que también son pícaros. Entonces, pro ciudadano que sale a trabajar, pro ciudadano que sale a su empresa donde hace sus trabajitos, pro médico, pro periodista, pro comunicador social. ¿A quiénes se les debe juzgar? A los delincuentes, a los que están esperando en la esquina que llegue el comunicador social luego de su noticiero a las 10 de la noche y le asaltan. Y que la policía no pueda hacer nada. ¿Por qué? Porque va preso el señor policía y le destituyen luego por haber atentado derechos humanos en contra de un delincuente. Ese es uno de los temas. Ese es uno de los temas. Derechos humanos deben haber para los honestos, no para los delincuentes. Y en ese orden de cosas, el defensor del pueblo tiene que responderle a la gente, no a los delincuentes. O sea, tenemos un defensor del pueblo que responde a Correa y a la delincuencia. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que no sirve para nada, presidido por un señor discapacitado en un 81%. Y
definitivamente lo único que estamos es viendo corrupción y más corrupción, un consejo electoral en el que nadie confía. Bueno, entonces, ¿qué nos está pasando? Pues porque estamos hablando de poderes del Estado. Tenemos una asamblea llena de asambleístas, 137, ¿para qué tantos? Es justamente todo eso lo que tiene que modificarse, mi querido Fernando, porque además no es posible que una asamblea no tome con la absoluta seriedad, no hablo del 100%, sí hay honorables, y honorables hay bien pocos en la asamblea, los que sí han sabido luchar en defensa de una gran cantidad de proyectos. Pero ¿cómo puede ser posible que mientras el pueblo esté en emergencia sanitaria, existan asambleístas, repito, no estoy hablando de todos, existan asambleístas que estén haciendo sus vía Zoom, las reuniones vía Zoom, desde la piscina de su casa? Por favor, un poquito de seriedad, que cuando tengo que dar docencia, perdón que me ponga en primer lugar, pero cuando tengo que dar docencia universitaria, le prometo que me desinfecto, porque doy a las 2 de la tarde, el rato que llego del hospital, corro al área de desinfección, conecto a mis estudiantes y les digo, señores estudiantes, estoy en área de desinfección, 5 minutitos me esperan y me voy a poner mi uniforme de médico. No puedo estar dando sin cámara o no puedo estar dando clases desde el dormitorio, desde el comedor o desde algún otro sitio que no sea el destinado a dar clases, como es el hospital o como es dar en mi sala de estudios. Entonces, miren, a veces dicen, pero esas son pequeñas cosas, nimiedades, y todo. Desde ahí empieza la irresponsabilidad, pues. Desde ahí comienza todo lo que significa que el Congreso Nacional fueron a usarlo nada más porque tuvieron una carrera profesional frustrada. Y como en esa carrera profesional frustrada no pudieron sacar ni un trabajo ni recursos económicos, entonces encontraron que ir a la alcaldía le genera un sueldo. Entonces están trabajando ya para la siguiente prefectura, otro sueldito, prefectura, asamblea, otro sueldito, y bueno, ya me jubilo ahí. Y me jubiló con un buen sueldito para vivir el resto de la vida. ¿Qué hizo por la provincia? Nada, absoluta nada, solamente como figuretti, porque no se ha hecho mucho por nuestra provincia. Y hay que decirlo así muy claro, ¿qué han hecho todas las autoridades durante este tiempo? Permitís que muchas instituciones del Estado que hayan ido a nuestra hermana provincia de Chimborazo, con quien no tenemos los ciudadanos no tenemos ningún encono, vamos súper bien con nuestros grandes amigos de Riobamba, Guano, Guamote, Alausí, yo tengo grandes amigos de allá. Pero ¿qué ha pasado? Imagínate, Fernando, tenemos 2 hospitales satélites de aquí. Hospital Regional Docente Ambato, satélite. Hospital del Seguro Social, satélite. Satélite en salud pública tiene una definición que es dar atención a toda la zona central. Por eso es que se nos traen pacientes de Chimborazo, de Bolívar, con mucho gusto y con mucho cariño atienden nuestros médicos, de toda la, incluso zona oriental. Y el área distrital que ordena, dispone, manda y recibe recursos está en Riobamba. O sea, ¿cómo se explica? Por la desidia de las autoridades. Porque no hacen nada. Preguntémonos si fueron las autoridades a ver cuántos ventiladores mecánicos de los que donó USAID están aquí en la provincia. Nadie se ha movido. Entonces, más que la demagogia y el populismo, porque cuando yo empiece al asunto político, en ejercicio de mis derechos constitucionales que los tengo, lo haré con verdad. Lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer, no tendré por qué decirlo, pero lo que voy a hacer. Si el pueblo me favorece, en buena hora, Dios le pague y estaremos para defender la provincia. Si no me favorece, seguiré siendo médico, psiquiatra, máster en neurociencias, en donde dirijo un centro de reposo, seguiré haciendo mi actividad en los medios de comunicación hasta cuando Dios me dé vida. Yo no me voy a ir llevando un solo centavo que no me pertenezca gracias a mi trabajo. Y entonces eso pienso que debemos custodiar los tungurahuenses.
Ya basta de tenerle miedo al poder o al gobierno. El gobierno debe tenerle miedo al ciudadano, porque además, como hemos conversado, mi querido Fernando, en las varias ocasiones que compartimos con Radio Colosal, perdóname, pero las autoridades de la provincia, los asambleístas de la provincia, los concejales, los consejeros, los que están dentro de todas las organizaciones de liderazgo, no lo hacen por hermanitas de la caridad. Reciben buen sueldito, buenas comisiones, carlito a la puerta. ¿Qué más pueden reclamar? Al menos devenguen todas esas veleidades que les ofrece el poder al servicio de la provincia de Tungurahua. Así que eso es, mi querido Fernando, vamos a trabajar en lo que esté al alcance. Dios me permite, estaré ahí. El pueblo me permite, estaré ahí. Si no, pues seguiré trabajando en mi profesión, que la amo un mundo, mi querido Fernando. Me quedan algunos temas que son importantes y que no quiero dejar de tocarlo. La necesidad de una serie de cambios. No pueden seguir existiendo dos instituciones para que hagan lo mismo. Prefectura, gobernación. Hace mucho rato se dijo que tenía que quedarse una. En mi sabor y en mi gusto particular creo que debería quedarse la prefectura porque la elige el pueblo al prefecto. Pero no pueden seguir habiendo dos instituciones. Tenencia política por un lado, gobierno autónomo descentralizado parroquial por otro lado, que tenientes políticos por un lado, que por el otro lado presidentes de Comité Pro Mejoras, presidentes del Comité Pro Agua, presidentes de esto, presidentes del Comité de Riego, etcétera, etcétera. Y todos con sueldo. O sea, hay cualquier cantidad de funcionarios que se han contratado y hay entidades en que el presupuesto que les entrega el Estado solo sirve para pagar al presidente, sus vocales y su secretaria, y el resto y las obras que dé la plata el municipio. Esto hay que cambiarlo. O sea, no se puede seguir desperdiciando tanto el dinero del pueblo ecuatoriano. Sí, mi querido Fernando, a mí me causó mucha extrañeza, me causa bastante extrañeza eso. Entidades que son parásitas aquí en la provincia de Tungurahua, sí, que son parásitas. A la única persona que le he encontrado en las reuniones que tuvimos sobre la emergencia sanitaria y justo en una actividad que la estamos realizando en la provincia en estos días, un congreso COVID, el primer congreso nacional COVID, lo desarrollamos aquí con médicos que vinieron de Guayaquil. A quienes hemos encontrado en la reunión, al señor prefecto, al doctor Kulkai, que es el que dirige el área o la zona del Ministerio de Salud Pública, y dos funcionarios, un gran estudiante, exalumno mío, era él presente ahí en las decisiones. Qué lindo verle al Ministerio de Salud Pública ahí. Hemos visto el Colegio de Médicos de Tungurahua y al presidente de las juntas parroquiales. De los demás, si te he visto, no me acuerdo, y están ganando sueldo. Porque ellos deben estar en estas reuniones, les guste o no les guste. Si no, ¿para qué se metieron a esas funciones y a esas delegaciones? Porque quien se mete para soldado tiene que empezar a marchar, pues. Y entonces el pueblo tiene que exigirle. Le hemos exigido, y lo que dijo algún funcionario un día es que dé la dirección, porque llamó un señor a una radio, a unos medios de comunicación, y le dijo, pero si a usted ni le conozco. Entonces la respuesta fue que le dé la dirección para irse a presentar. Entonces, bueno, como estuve dentro de esa rueda de prensa, yo manifesté que pido a las autoridades un poco más de seriedad. Que aquí no necesitamos que ustedes vayan a presentarse ni a mí ni al director de la radio. Peor aún, tomar la dirección de cada una de las personas. Y si el pueblo se siente que no tiene autoridades, que no tiene alcalde, si el pueblo se siente que no hay ningún gobernador aquí, si el pueblo siente eso, ¿sabe qué haría yo? Al otro día saldría con mucha vergüenza a pedir perdón y a ponerme a trabajar. Pero no les importa, les vale el pueblo. Y seguro que ya les hemos de ver en las próximas elecciones.
y seguro que les debemos de ver en las próximas elecciones. Y hablando de la revolución ciudadana y del revolucionario, yo les he de mandar a leer al Che nada más, una frase pequeñita que dice el Che: hay que morir por la revolución, no como los actores que aprendieron a vivir de la revolución. Aquí tendrá que Tungurahua retomar la vida. Qué lindo que estuve leyendo la historia de la política en la época de Juan Montalvo. Caramba, Juan Montalvo, diputado. Qué lindo congreso, ¿no? Juan León Mera, asesorando y discutiendo. Ahora tener señores que están escondidos debajo de la cama. Entonces no se puede tener ese tipo. Tungurahua se merece otra suerte, mi querido Fernando. Otra suerte. O se componen los actuales políticos, o simplemente vayan a funcionar para lo que se formaron, y si no, lo que han heredado de familia, pues, porque difícil va a ser para muchas personas poder pagarse sus propios recursos la campaña, porque no tenemos mucho dinero y estamos endeudados como siempre. Va a ser un poco difícil esa posición, pero sí la propuesta. Alguna vez que hice una pasantía de mi posgrado en Suecia, qué maravilla fue. Justo llegué en unas elecciones. Primer candidato, Premio Nobel de Economía. Primer candidato a primer ministro. Segundo, postulante a Premio Nobel de Economía. Y el tercero era un gran trabajador de epidemiología, reconocido por la Unión Europea. Vea esos candidatos, mi hermano, pero vea, no había de dónde escoger. ¿Qué candidatos? ¿Y qué es lo que hacían? Proponer austeridad para los políticos. Y decían: si es que quiere usted ser político, pues vaya a vivir en la residencia de políticos. Ellos tienen una residencia de políticos que se podría implementar en Quito, donde vamos todos los políticos, todos los elegidos allá a esa residencia, una residencia humilde, con lo básico para comer y con los recursos para que nuestra familia no deje de estudiar los que están estudiando. Suficiente. Si usted no está de acuerdo, señor, no se lance a la política, que la política no es para hacer plata, la política no es para encontrar trabajo si usted le fue mal en su profesión, la política es servicio, y si no está en esa línea, no se lance. Y lo que le debería tocar es aguantar la crítica que va a ser enviada por el pueblo, mi querido Fernando. Me quedo pensando en un tema. Primero te aplaudo porque conversamos siempre y coincidimos en demasiados temas. Pero yo sí quiero preguntarle al psicólogo, ¿qué pasa con nuestro pueblo? Sí, yo sé que las encuestas son una foto del momento, pero supuestamente, de acuerdo a las encuestas, el correísmo iría a la segunda vuelta. Yo no lo quiero creer. No creo que alguien vaya a votar por la persona que le ha hecho tanto daño, que le ha robado, pues que le ha perjudicado al país. Yo no entiendo de dónde sale aquello. A mí me huele, quizás estoy equivocado, que con las encuestas pretenden empezar a legitimar el fraude. No sé cuál es tu criterio. ¿Realmente crees que el pueblo, en tu calidad de conocedor de las ciencias, del comportamiento humano, psiquiatra, en esa calidad, ¿tú crees que la gente vota por el victimario? Lastimosamente, el estudio socioantropológico del comportamiento cultural ha creado una América Latina que ha sido golpeada, castigada, ofendida y maltratada durante muchos siglos. Y obviamente hay muchos mensajes subliminales negativos, nocivos, que estamos combatiendo todos los que hacemos salud mental. 1, deja que pegue o que mate, marido es. Todavía hay en nuestras comunidades eso. 2, no importa que haya robado, pero sí hizo obras, y si no, vean las carreteras. 3, pero ya ves que se está volviendo loquito allá en el ático, pobrecito. Hay que apoyarle para que se recupere de su enfermedad. 4, no ha de ser. Se le veía con un discurso. Lo siguiente, seguro que si es que él estaba dirigiendo la pandemia con esa fuerza, ese despotismo y esa tiranía,
el virus hasta hubiese salido corriendo del miedo. O sea, hay una serie de mensajes sociopolíticos, antropológicos, que permiten una serie de pensamientos distorsionados que se llama la psicopatología de la política ecuatoriana y que es la psicopatología de la política de América Latina. Seguir tolerando a los tiranos, a ese bravucón, a ese prepotente, a ese que se va en contra de las familias, incluso cuando algo tiene que hacer, pero va acompañando de las migajas que da, pues, porque el maltratador, el abusador, por un lado le agrede a la esposa, le golpea a la esposa, le pone morado el ojo a la esposa, pero va llevando pollito horneado por la tarde y un ramito de flores. Eso hacen, estropean al país. Dicen que somos limitaditos, que somos idiotas pagados, que somos trolls, que somos carniceros y que somos esto y esto. A los medios de comunicación se les dijo prensa corrupta y sin embargo se le da espacio a este señor. Entonces, eso es en primer lugar. Segundo, mi querido Fernando, hay cantidad de trabajadores que los puso el correísmo y que siguen con el Lenin. Entonces ellos, ¿cómo van a votar? Sería hacerse harakiri y votar por otro candidato si es que va a perder. Entonces, tiene un poco de seguidores, pero tampoco es lo que se está diciendo. Tampoco es lo que se está diciendo. Yo pienso que tiene un espacio más que todo por sus asalariados. Segundo, por los defensores acérrimos. Tercero, por el pueblo maltratado, pero que recibió alguna migaja, por esa esposa que recibió una buena garrotiza y luego pollito o flores, y está también atestado de una gran cantidad, mi querido Fernando. Anda a las instituciones públicas, ahí están los correístas, que ahora son leninistas y que hablan en contra de Lenin, pero a favor de Correa y en contra, es decir, a lo que les conviene. Y el pueblo tiene un terrible problema. Se olvida muy fácilmente, tiene una memoria muy frágil. Aparte de aquello, es lo que tú dices, hay una campaña para subirle un poquito el rating, para subirle un poquito para darle esa nostalgia y curiosidad al pueblo ecuatoriano sobre que él está comandando las encuestas. Deben haber hecho en la convención del UNASM, que es una convención entre correístas resentidos, correístas afectivos, correístas en deuda y correístas que están en el leninismo. O sea, es una convención en la que no podría haber otro candidato más que él, definitivamente, porque no creo, al menos a mí no me han entrevistado. A mí no me han entrevistado, un montón de familiares que tengo no me han entrevistado, además me dicen, mira, pues mismo ahí es este señor que está con grillete, creo, y que está con sentencia. El hombre es libre, el nombre es libre hasta que se le muestre lo contrario, no es culpable hasta que se le muestre lo contrario. Sin embargo, yo no creo, francamente. Sí, es una campaña política, ellos tienen unos buenos asesores del discurso político repetitivo, tienen una buena propaganda demagógica, tienen un llamado líder, pero que viene a ser más bien un caudillo que se llama Rafael Correa, y que alrededor de él seguirán algunas personas dando la vuelta y pululando a ver si alguna migaja siguen cogiendo del sistema, pero no lo va a permitir el pueblo ecuatoriano, de eso estoy absolutamente seguro. Confiemos en la inteligencia popular, no lo va a permitir. Ya tuvo su etapa, su tiempo, ahora que vaya el correísmo a trabajar, que vaya a trabajar como trabajamos nosotros, honestamente, como trabaja el pueblo ecuatoriano, que vayan a trabajar y que se dejen de vivir del parasitismo político. Pero estás pidiéndole peras al olmo, pues le estás pidiendo que trabajen a los que nunca en su vida trabajaron, a los que no les interesa trabajar, pero sí quieren tener dinero. Una última pregunta. ¿Cómo cuidar el voto? ¿Cómo cuidar el voto? Sabemos, por ejemplo, que Lenín Moreno no ganó, pero está de presidente. ¿Cómo cuidar el voto para evitar que pase lo mismo, que se te quiten votos a ti y se le sumen votos a otros? ¿Cómo evitamos aquello? De concretarse voy a ser muy celoso y muy perseverante. Además, si es que tengo la voluntad popular, así me quiten
200,000, los que sea, igual ganaremos. Pero vamos a ser muy celosos en la organización. Ya nos hemos reunido, a pesar de que es la propuesta la que está en firme, ya nos hemos reunido porque tengo un grupo técnico de trabajo. A mí me gusta, en lo que entro, hacer bueno. Tengo la frase que siempre me vuela alrededor de la cabeza de mi papá cuando yo tenía 7 años. Mijito, y porque yo le preguntaba, que decía siempre que quiero ser médico, y mi padre me decía, sí, mijo, así seas, limpiabotas, tienes que ser el mejor limpiabotas. Y limpiabotas es una profesión honorable, decía mi papacito, decía es que era una profesión. Así seas limpiabotas, tienes que ser bueno. He sido médico e intentado ser servidor de la comunidad. Si me favorece el voto, que lo tengo entendido, en buena hora estaré para servirle al pueblo. Pero vamos a ser muy celosos, porque no voy a estar resguardando mis intereses, sino la votación de mucha gente que va a tener confianza en mí. Y cuando yo custodio la cosa ajena, soy más riguroso que cuando custodio mi propia cosa. Entonces, voy a ser muy juicioso. Buscaremos paso a paso, haremos encuestas, haremos lo que corresponda con nuestro dinero, con el dinero que tengo, con el poco dinero que tengo, con mi capacidad que la creo tener. Haremos todo eso y contando con todos nuestros amigos, contando con que las cosas vayan de la mejor manera, mi querido Fernando. Un abrazo, felicitaciones, el mejor de los deseos. Que gane el Ecuador, que gane la provincia contigo. Siempre es un gusto platicar contigo, Guillermo, y vamos a estar pendientes de esta nueva faceta en tu vida. Suerte y éxitos. Y siempre estaremos para colaborarte, porque aquí no termina mi otra faceta. Mi otra faceta es la de hablar de salud, hablar de relaciones humanas, hablar de todo eso. Eso no voy a abandonar nunca, porque no se deja una cosa por entrar en otra. Gracias a ti, Fernando, por el espacio que siempre me has dado. Gracias por tu amistad. Ramoncito también, y a toda la gente que siempre está alrededor tuyo. Un gusto haber compartido contigo, Fernandito. Hasta luego. Este es colosal, la que sí le dice la verdad.